Dios les bendiga, hermanos. Así puestos de pie, vayamos a nuestra lectura. Mateo 1, 18 al 25. Dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había sido concebido por obra del Espíritu Santo. Y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. 24. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Señor, gracias Padre Todopoderoso, porque en tu gracia y en tu amor, Señor, decidiste salvarnos a través del sacrificio de tu Hijo. Gracias, Señor, porque eres infinitamente bueno. Ahora, Padre, permítenos recordar, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente, a través de tu Espíritu, Padre, ese gran amor y ese gran sacrificio, Padre Todopoderoso, que hiciste por nosotros para perdón de pecados. No permitas que nos quedemos aquí, Señor, ni que olvidemos, Padre Todopoderoso, el verdadero motivo, Señor, y el más importante en estas festividades y durante el transcurso del año. En nombre de nuestro Señor Jesús es que te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse. Durante o en los próximos días estaremos nosotros dispuestos a celebrar la Navidad. La Navidad, una palabra que es igual a la natividad y que traducida a nosotros es nacimiento. Entonces nosotros estaremos festejando el nacimiento de Jesús, el anuncio de la salvación, como pudimos ver en el texto. Desafortunadamente nosotros, como creyentes, en algunas ocasiones nos quedamos en esta parte nada más, y se nos ha olvidado que ese nacimiento, aunque era un nacimiento hermoso por la llegada de un bebé, fue un nacimiento para muerte, porque hemos olvidado que ese niño nació para morir por nosotros, que ese niño nació para morir en una cruz cruel, despiadada, sin misericordia y sin gracia para con él. Hemos olvidado en muchas ocasiones que ese niño creció, se hizo hombre, también murió por nosotros en una cruz, también resucitó al tercer día y luego ascendió al cielo y dijo que volvería para juzgar y vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y yo decía que nos quedábamos en muchas ocasiones en esta parte porque desafortunadamente para estas fechas, hermanos, nosotros nos enredamos tan grandemente en la mentira en la que viven los no creyentes, que disfrutamos de este festejo, de este nacimiento como lo hacen ellos. No sé si en alguna ocasión alguno de tus hijos, de tus nietos, de tus hermanos o las personas con las que compartas te dicen, puedes hablar de todo menos de Dios. Y nosotros nos enrolamos en la mentira que ellos viven como una verdad. Y la verdad que nosotros tenemos y se nos ha sido dada es que Él murió por nosotros. Ese es el verdadero motivo de su nacimiento. La salvación, el anuncio, el perdón. Ese es el motivo. Y nosotros nos vamos junto con esa celebración con los que no creen y vemos cómo ellos festejan o se pierden durante estas festividades en el alcohol. Y no ponemos atención en lo que esa palabra hace el mal en la familia, en la casa, en el matrimonio. Y nosotros tenemos en muchas ocasiones una oportunidad, hermanos, para compartir esta palabra precisamente de salvación con los que estamos cerca, porque en muchas ocasiones es el único momento en el que nos reunimos con todos y lo desaprovechamos yéndonos junto con ellos. Desafortunadamente,
Hemos caído también en esa corriente que nos arrastra junto con ellos. ¿En qué? En los regalos, en la cena, en las luces, en la decoración. ¿Es malo, hermano? No, no es malo. Pero es malo cuando nosotros comenzamos a hacer de esto una competencia, al igual que en los que no creen. Mi cena este año va a ser más grande y más vasta. Voy a comprar más adornos. Voy a hacer de este lugar mucho más vistoso que el de mi vecino, que el de mi casa. Y hacemos una competencia incluso hasta en los regalos. ¿Ya viste que le regalé yo esto y él me trajo lo otro? Cuando el verdadero regalo para esta Navidad, hermano, es el Evangelio. Es el que tú puedas compartir con ellos, que Él murió, que Él nació y luego murió por ti y por mí para perdón de pecados. Es el compartir el verdadero sentido del nacimiento del niño Jesús, porque no se quedó niño. Desafortunadamente nosotros nos quedamos en muchas maneras en esto y comenzamos a festejar junto con ellos como ellos lo hacen, sin presentar a este nacimiento, sin presentar a este Salvador. ¿Por qué? Porque al igual como es el único momento en el que me puedo juntar con mis seres queridos, no los voy a correr mostrándoles el Evangelio. No voy a entrar en una discusión con ellos mostrándoles la palabra. Pero, dado un momento, esa misma familia que te pide que no muestres la salvación, que no muestres a ese Salvador, cuando la necesidad a través de la salud, de las finanzas y de todo lo que les acontece, te habla y te dice, ora por mí. Y la única oportunidad que tienes para mostrar esta salvación en muchas ocasiones es esta fecha que vas a celebrar. Por eso, de esta manera, hermano, yo te reto a que esta celebración, este año, tu regalo más grande, puedes comprar algo, sí, puedes hacer una cena, sí, puedes compartir algo con ellos, sí, pero que tu regalo más grande, hermano, sea presentar el Evangelio a los que amas, que Él nació para morir, que Él creció y se convirtió en hombre, y luego que fue a la cruz para perdón de pecados, y luego que resucitó al tercer día, y en eso nosotros tenemos nuestra fe, y luego que volverá, y luego que juzgará, y luego que hará Él junto con su gente, junto con los suyos, el lugar que le corresponde. Que ese, hermano, sea tu mejor regalo. Prepárate, lee y muéstrales a ellos el regalo de la salvación, porque es un regalo. Comparte con ellos. Y Mateo es el que en este momento nos presenta ese regalo de salvación. Ahora, cuando nosotros venimos a la palabra, necesitamos saber también quién es Mateo. ¿Por qué? Porque cuando, al menos en mi persona, estudio la palabra, la primera pregunta que me hago es, ¿para qué me sirve? ¿De qué me sirve saber lo que estoy leyendo? ¿De qué me sirve saber lo que conozco de la palabra, lo que conozco de Dios, el amor de Dios, el sacrificio de Dios? ¿De qué va a servir en mi persona lo que conozco y lo que sé de Él? Se ve reflejado en los que están a mi alrededor, cómo me comporto con los que amo. Y siempre voy al punto del matrimonio, cómo me comporto yo conociendo lo que sé de Dios con mi esposa, con mis hijos, con mis sobrinos. ¿Cómo impacta este conocimiento de Dios, como lo muestra Mateo ahorita, en los demás? ¿Cómo cambia mi manera de orar? ¿O seguimos orando por lo mismo? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿En la de los no creyentes o en esta, que hubo alguien que murió por ti y por mí para perdonarnos, para llevarnos a su Padre, para llevarnos a Él? Entonces, la Biblia dice que Mateo fue un recaudador de impuestos, un publicano en Capernaum, que lo llamó Jesús para ser uno de los 12 discípulos, que dejó todo para seguirlo, que es el autor del Evangelio de Mateo, y que este escrito lo hizo para demostrar que Jesús, inspirado por el Espíritu Santo, es el Mesías prometido, y que Él es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, y que presenta a Jesús como maestro y como rey venidero, enfocado en su audiencia judía. Dice también que en el original su nombre era Leví, hijo de Alfeo, y esto lo podemos ver a través de los evangelios de Marcos y Lucas, quien narran su profesión. Y nosotros ya habíamos visto que él era publicano, odiado por los judíos por trabajar para los romanos, recaudando los impuestos, y ante los ojos religiosos de esa comunidad, él era un pecador.
También nos dice que Jesús, cuando pasó y lo vio en su oficina, le dijo únicamente, sígueme. A lo que Mateo respondió inmediatamente, dejando sus bienes y su vida anterior para seguirle, que incluso organizó un banquete para él. El propósito también de este evangelio dice que es demostrar, como ya había dicho, que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios y que cumple las profecías del Antiguo Testamento, que su audiencia era para los judíos más que nada, y presenta a este hombre o al Señor Jesús como el nuevo Moisés y como el rey. Su evangelio tiene un tema clave que es el reino de los cielos, que es la ley de Jesús o el sermón del monte, y también lo muestra en un rol de maestro. Entonces, si nosotros volvemos al pasaje, vemos que a menudo se hace referencia en esta porción precisamente como una de las dos narraciones que nos muestran en la palabra. La segunda aparece en Lucas, que fue la que leímos ahorita, pero en esta narración de Lucas no se nos presenta mucho con respecto al nacimiento del Señor. También nosotros podemos ver en la redacción o en el Evangelio de Mateo que él tuvo mucho cuidado en no hacer de José el padre de Jesús, cuando declaró que Jesús nació de María la Virgen en lugar de ser engendrado por José. También es importante recordar, hermano, que estamos mostrando el argumento de Mateo, ya que en el Evangelio de Marcos inicia con la prédica de Juan el Bautista y Juan se centra más bien en la deidad del Señor. Ahora, nosotros a través de este estudio vamos a mostrar la intención de Mateo, y la intención de Mateo es ver esta narración como la ve José, o a los ojos de José. ¿Por qué? Porque no se menciona ni una palabra desde el punto de vista de María. Su voz, la voz de María, no es escuchada y sus acciones no son registradas tampoco. Mateo solo presenta una perspectiva de José, por lo que seguiremos esta línea de la perspectiva de José en este punto. Ahora, la intención con esta predicación es responder a algunas preguntas. La primera sería, ¿quién engendró a Jesús? ¿Por qué es tan relevante José en la genealogía de Jesús? ¿Por qué se llama a Jesús hijo de David? ¿Qué clase de mujer es María? Y la principal de todas, ¿cuál es el propósito de este anuncio? Estas cuestiones, hermanos, las vamos a estar viendo durante el desarrollo de la predicación. Tengo una falla técnica, no encuentro para mover las diapositivas. Antes de iniciar también, quisiera recordar únicamente que en el texto que ya nos había explicado el pastor, en Mateo, comienza en el 1:1 con la genealogía del Señor Jesucristo, la cual ya nos fue explicada. Y termina con una porción mostrando a José como esposo de María, como ya había dicho, pero no como el padre del Señor Jesús. No como el padre del Señor Jesús. En el versículo 16 dice, Job engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Quedando claro que José no engendró a Jesús, que es hijo de María, al cual Mateo describe, como ya había dicho, este comienzo en esta narración por una perspectiva de José, esposo de María. Y sin embargo, este es uno de los muchos casos, hermanos, en los que podemos nosotros percibir que los personajes que están siendo el sujeto de esta narración no saben lo que va a pasar. Entonces, yo los invito a que durante el desarrollo de esta predicación podamos estar en ese papel. ¿Por qué? Porque Pedro, que Dios bendiga a Pedro, porque José no sabía lo que iba a pasar, María no sabía lo que iba a pasar, mas sin embargo nosotros ya lo sabemos porque tenemos ese conocimiento de lo que está pasando a través de este estudio. También quisiera hacerte mención de que vayamos recordando junto conmigo el desarrollo de este suceso. Del mismo modo, como les había dicho, José es la única persona que no entiende el alcance ni siquiera los detalles de la situación en la que se encuentra. Nosotros podemos ver incluso a través del estudio de la palabra
que nosotros sabemos los desenlaces de las historias, pero ellos no. Entonces vayamos de esta manera al inicio de Mateo, y Mateo inicia en el versículo 18 diciendo: el nacimiento de Jesucristo fue el siguiente: estando su madre María desposada con José. Nosotros aquí podemos ver claramente que el texto, hermanos, nos muestra que María, por obra del Espíritu Santo, que María estaba en un compromiso o en un desposorio con José. Estos compromisos se hacían aún cuando estos jóvenes eran demasiado chicos. De eso, si nosotros vemos, en esta costumbre se aseguraba que cuando la niña alcanzaba una madurez física, entonces podía casarse con su prometido o con su ya escogido esposo, al mismo tiempo que al novio se le permitía asegurar una vida estable. ¿Qué quiere decir? Que mientras esto sucedía, mientras estaban comprometidos, el hombre se dedicaba a cumplir o a juntar todo lo requerido para que cuando su esposa llegara a su casa tuviera al menos lo mínimo necesario para recibirla. También nos decía que la doncella, en este caso María, seguiría viviendo con sus papás hasta el momento en el que ella fuera entregada a su marido. Ellos disfrutarían ya la bendición del compromiso del matrimonio, pero no disfrutarían de la bendición marital. Por eso se dice que se hacía este compromiso, y este compromiso duraba alrededor de entre 6 meses y 1 año hasta que ellos se juntaban. ¿Qué quiere decir? Se iban a vivir juntos ya como marido y mujer, pero hasta entonces todas las obligaciones que la mujer tenía como esposa ya eran suyas, y todas las obligaciones que el varón tenía como esposo ya eran suyas. Únicamente no podían estar juntos físicamente. También nosotros podemos ver claramente en el texto que nos dice que María, estando María, madre desposada con Jesús, antes de que se consumara el matrimonio, ya habíamos dicho que no había habido una consumación, no se habían ido a vivir juntos, se encontró, o se halló que ella había concebido por obra del Espíritu Santo. Desde el punto de vista legal, María y José ya estaban casados, sin embargo, aún no había esa unión. La indicación es que aún no se habían mudado juntos, por tanto, no habían tenido relaciones sexuales. Quiere decir que en este punto, cuando estaban comprometidos, hermanos, dice la palabra que ella se halló embarazada. Y nos dice también que fue engendrado por el Espíritu Santo, pero José no sabía esto. Entonces, si tú lo miras a la perspectiva de José, también nos dice que fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién engendró a Jesús? Lucas 1:35 nos dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermanos, si el primer Adán ciertamente tuvo un comienzo milagroso, incluso ese comienzo no se compara con el comienzo del mayor Adán, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, este suceso o este nacimiento tenía que ser en una manera divina, en un milagro. Ahora, ¿por qué tenía que ser de esta manera? ¿Por qué se nos dice que María fue cubierta por el Espíritu y que fue engendrado en ella el Hijo de Dios? Cuando nosotros sabemos que una mujer está embarazada, nosotros podemos ver o sabemos que la fecundación del óvulo se realiza a través de un espermatozoide. Eso es lo natural. Y esto crea y da una vida nueva, una nueva persona. Y Jesús, hermanos, ya era una persona. Jesús era la segunda persona de la Trinidad. Juan 1:1 nos dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14 nos dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
El Señor Jesús, hermano, ya era una persona. El poder del Espíritu Santo vino y lo encarnó en María la Virgen para que se convirtiera en ese hombre. Ahora, si Él hubiera nacido de hombre, nuestra salvación es una mentira. Porque Él no conoció pecado y nosotros nacemos o somos concebidos en pecado. Entonces, por eso la necesidad de que este evento fuera un milagro. En muchas ocasiones nosotros hemos creído en muchas cosas, o hay algunas religiones que creen en muchas cosas menos en este nacimiento virginal a través del Espíritu Santo. Y si nosotros venimos al estudio de la palabra, nos dice que el Espíritu Santo es dador y creador de vida. Entonces las palabras que nos dice también a continuación, dice, fue hallada embarazada. Nos presenta un verbo pasivo, hermano. ¿Quién es este verbo? María es el sujeto del verbo pasivo y no se menciona a ninguna otra persona aquí en esta redacción. La implicación es que José descubrió él mismo el embarazo de María porque dice, fue hallada. Sí. El embarazo es una condición que no se ha mantenido en secreto, como nos muestra esta porción de la palabra durante mucho tiempo. Sin embargo, la idea de que el embarazo se mantuvo en secreto es una suposición que se puede hacer. Mas nosotros sabemos, o nada nos muestra en la palabra, hermano, que María haya ocultado ese embarazo. Por eso cuando dice la palabra se halló, quiere decir que José descubrió que María estaba embarazada. Ahora, si nosotros lo vemos de esta manera, cuando José descubre que María está embarazada, hermano, y María le hubiera dicho, no, es del Espíritu Santo, ¿qué le hubieran dicho ustedes? María, esa es nueva, No, que pues, o sea, hemos escuchado todo, pero el Espíritu Santo, no, o sea, hermanos, ella no tenía nada con qué sustentarlo. No había nada que avalara la palabra de María. Incluso si tú has estudiado un poco con respecto a esta cultura, la palabra de la mujer no tiene valor. La mujer no tiene valor. ¿Con qué defendería María esa postura? Ahora, si nosotros vemos, dice que María es embarazada por obra del Espíritu Santo, como lo vimos en el versículo. María no es culpable de infidelidad. María no ha sido violada. Pero este hecho, hermanos, José no lo conoce. Cuando hablamos de un compromiso de este tamaño, hablamos más o menos de un compromiso entre dos jóvenes, como entre los 14 y 17 años más o menos, en los que tienen que tener una madurez, primero para saber que ya están comprometidos, después para saber que van a estar casados y luego para poder consumar el matrimonio y lo que viene después de eso. Eran unos jóvenes, hermanos. No eran como en este tiempo que te casas a los 29, 30 años y porque tu papá casi te saca de la casa. No era un compromiso de esa edad. Entonces, la madurez que ellos que tenían que alcanzar en ese momento tenía que ser vasta, hermano. Ahora, ahí mismo dice, y José su marido, siendo un hombre justo, no queriendo difamarla. Ya lo perdí otra vez, hermanos. Permítanme tantito. Sí. Ay. Problemas técnicos, hermano. Sí. Aquí en el versículo 19 dice, y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Y José su marido, José es presentado de nuevo como el esposo de María y como tal debe actuar. Su esposa está embarazada y él sabe que lo que está en ella no es suyo. Por eso ahorita comentaba, José no sabía. Esto es algo que no se puede ignorar. Este versículo considera dos opciones de José: hacer un escándalo de esto y quemar a María, o dejarla ir en secreto. Esas eran las opciones de él porque él no lo sabía. Más adelante nos dice, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla. ¿A qué se refiere cuando la palabra menciona que José era un hombre justo, hermano? Dice que como él era un hombre justo, no puede permanecer casado con María. La idea no es que José sea un hombre justo a sí mismo.
sino que él, por el conocimiento que tiene de la palabra, que en aquel entonces se dice que era la Torá, y la Torá traducido significa a la instrucción, no era el conocimiento de los primeros 5 libros. José vive queriendo agradar a Dios en todo, en obediencia a la ley. Quiere decir que José estaba apartado para vivir o vivía conforme a la palabra que él, hermano, conocía. Mira lo que dice Deuteronomio 22, del 20 al 26. 20, pero si el asunto es verdad que la joven no fue hallada virgen, y si María está embarazada por lógica de José, ya no es virgen. Entonces dice el 23, si hay una joven virgen que está comprometida con un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella. 24, entonces llevaréis a los dos a la puerta de esa ciudad y los apedrearéis hasta que mueran. La joven porque no dio voces a la ciudad y el hombre porque ha violado a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. La mujer como no pidió ayuda, quiere decir que medio cooperó, entonces se embarazó, no fue violación o sí fue violación, no sabemos, pero es pecado y los van a apedrear hasta que mueran. El 25, pero si el hombre encuentra en el campo a la joven que está comprometida y el hombre la fuerza y se acuesta con ella, entonces morirá solo el que se acuesta con ella. ¿Por qué? Porque fue un abuso. El 26, no harás nada en la joven, no hay nada en la joven pecado, no hay en la joven pecado digno de muerte, porque cuando el hombre se levantó contra su vecino y lo mata, así es este caso, cuando él la encontró en el campo, ¿a quién? A la joven comprometida, y dio voces, pero no había quien la salvara. ¿Qué quiere decir? Que en este caso morirá nada más el hombre, porque la mujer pidió ayuda, pero no hubo quien la salvara. Entonces, no hay pecado que se condene sobre la mujer, y ella será libre ¿de qué? De la muerte. Entonces, José era un hombre justo y José sabía a la perfección esta palabra. Y como él sabía esta palabra, él sabía que no podía permanecer casado con una mujer que ya le había fallado, que ya no era virgen, que había violado el voto con el cual ellos se habían unido, que no eran marido y mujer en la consumación del matrimonio, pero eran marido y mujer ante la ley. Entonces, si José hubiera convocado a un juicio, en esto se iniciaría una investigación, que en toda regla, como es aquí, se requerirían testigos y testimonios. Entonces, la posibilidad de que María fuera culpable o no, no se sabía, pero ¿qué tal hiciera, hermano? Pero José dice que era un hombre justo, entonces José sabía que el niño no era suyo, y si él hubiera pedido un juicio, pues no hubiera importado mucho. ¿Por qué? Porque no era de él. La vida en ella de ella y en ella no le pertenecían. Entonces, no tiene por qué José haber tenido estas y que te vaya bien. Sí. Nosotros podemos ver aquí que él a primera hora de la mañana ya había decidido hacer esta. Si nosotros vamos poniendo atención, dice que José es presentado como un hombre justo, es presentado como esposo de María, pero también como tal debe actuar, y que quiso abandonarla en secreto. Deuteronomio 24:1, lo voy a nada más a parafrasear, dice: si encuentra algo reprochable en ella, le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Ese era el plan de José. Despedir a la que había sido su esposa, no su mujer, su esposa, para su casa. Ahora, esto es lo increíble y lo maravilloso de nuestro Dios. José ya tenía un plan. Ahora mira el plan de Dios, que ahora es revelado a José. ¿Por qué? Dice el versículo 20, pero mientras pensaba en esto, he aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Pero mientras pensaba en esto, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que José le estuvo dando vuelta. Era un joven que amaba a su esposa.
Era un joven que tal vez estaba enamorado, conocía a su mujer, conocía a su esposa, conocía a María. Y en el corazón de este joven no había cabida. ¿Por qué? ¿Cómo? Ella no pudo haber hecho esto. Entonces él se fue a su casa, porque dice aquí que a la mañana siguiente él se fue a su casa y mientras meditaba esto lo hacía mientras ¿qué? Mientras dormido, mientras estaba reposando, y él pensaba en esto y le daba vueltas a esto. Lo que sigue es importante también, que un ángel del Señor normalmente no se le aparece en sueños para transmitir información a cualquiera, hermano. Esto pudo haber sido incluso, como ya lo vimos nosotros, José, el rey de los sueños, el interpretador de sueños, pero en este caso José, no era un soñador. Y el ángel del Señor vino a él y se le reveló a través de un sueño. Y dice aquí que se le apareció en un sueño el ángel del Señor diciendo, tal vez José, cuando vio al ángel, no entendía aún de lo que se trataba. José no daba cabida a lo que estaba pasando. José no entendía qué era lo que significaba. Mas el ángel le revela, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. José, hijo de David, hermano. En Lucas 2:4 dice, y también José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David. Lucas 2:4. El ángel se dirige aquí, hermano, a José como a un príncipe de Israel, hijo de David. Este título es un título mesiánico, pero en esta ocasión no es usado para con Jesús. Es un título de la realeza. No creo que a José comúnmente se le trate de esta manera. Al hacer esto, el ángel inclina su mano con respecto al propósito de su visita. José es un hijo legítimo de David, y este niño también debe ser un heredero legítimo al trono de David. José tiene que hacer que esto suceda, hermano, pero debe renunciar ¿a quién? A él. Debe de renunciar a su plan, debe renunciar a su sueño, debe de renunciar a lo que él ya estaba pensando. ¿Por qué? Porque la idea no era casar a José con María, no era que fuera su esposo. La idea de casarlo con ella era completar el matrimonio y llevándola a casa. Este es un mandamiento que va más en la dirección opuesta a los planes de José. ¿Por qué? Porque él quería dejarla. Pero, ¿por qué haría tal cosa? El ángel nos continúa proporcionando esta información y dice, lo que hay en ella es del Espíritu Santo. Hermano, ahora José sabe lo que nosotros sabemos. Qué descanso para José, pobre. Mateo aquí es muy específico, hermano, y nos dice en esta porción de la palabra que el embarazo fue hecho únicamente por el Espíritu Santo y solo por el Espíritu Santo. Entonces, la pregunta que hacíamos también ahorita era, ¿qué clase de mujer fue María? Y nosotros vemos que a través de esta revelación no define a María como mejor que otras, como muy buena, no. María, hermano, era un ser humano como tú y como yo, que bien visto a los ojos de Dios y por medio de su gracia y de su Espíritu, fue el medio para que Jesús se encarnara en ella. El ángel no hace relevancia con respecto a María, sino a la concepción que en ella se ha formado, sino en la mujer que ha de recibir ¿a quién? Al Hijo de Dios. Eso es lo relevante que Mateo destaca en esta porción de la palabra. No tanto a María, aunque era necesario saberlo, no tanto a José, aunque era necesario saberlo, sino el propósito. ¿Y cuál era el propósito? Que ella traería a este mundo al Hijo de Dios. Entonces, si el ángel se refiere a que ella es concebida por el Espíritu Santo, María, hermano, no ha roto ninguno de los votos
no ha sido violada. El niño dentro de ella es Dios, el Espíritu Santo, y no es un producto de una unión sexual. Debido entonces a que ella no ha roto el contrato, no hay razón para divorciarse. Y como José era un hombre justo, hermano, no puede divorciarse de ella porque en ella no hay nada malo. Entonces nosotros tenemos que ir viendo los hechos tal y como se nos van presentando. ¿Cómo se nos va presentando? Ya sabemos que hubo un compromiso, ya sabemos que este compromiso se hacía entre jóvenes, ya sabemos que la mujer tenía que conservarse virgen hasta que fuera entregada a su esposo, que no podían gozar del privilegio del acto de la comunión sexual, pero todo lo demás, toda la carga con respecto al matrimonio ya lo tenían, hermano, y debían permanecer fieles y leales el uno al otro hasta que pudieran unirse como marido y como mujer. Entonces José, después de saber esto, revelado por el ángel, no puede dejar a quien, a María. ¿Por qué? Porque él conoce la palabra. Y aquí surgía una pregunta en mi corazón: ¿cómo nosotros podemos obedecer a compartir el regalo de la salvación si no lo conocemos? ¿Qué le compartes a tu familia durante las festividades? Y digo durante las festividades porque estamos próximos a Navidad. Hermano, lo que tú conoces de esta palabra, lo vives como José. La gente que te mira a tu alrededor sabe que eres un hombre justo. Y cuando digo justo, apartado, conocedor de la palabra, que vive la palabra, que demuestra la palabra. ¿Cómo nosotros queremos venir únicamente el domingo y luego hasta el otro domingo a escuchar esta palabra y que esta palabra sea suficiente para que el carácter de nuestro Señor y Salvador sea visto en nosotros? José conocía la palabra, pero no era un conocedor, no lo dejó ahí. José vivía la palabra. José, para poder aceptar esto, hermano, tenía conocimiento previo de lo que ya se les había prometido. ¿Tú crees lo que se te prometió? Ellos estaban esperando un Salvador y él creyó cuando el ángel se le reveló. Tú tienes la revelación escrita de Génesis, Apocalipsis, hermano, ¿la crees? ¿La vives? Tu esposa puede decir que eres un hombre justo. Tus hijos pueden decir que eres un hombre justo. Cuando tú llegas a tu casa, oras por los alimentos, tus hijos te ven orar. Hace poco, bueno, ya hace un tiempo, cuando todavía andaba en el mundial, recuerdo que fui invitado a una cena por un conocido y amigo, que Dios lo bendiga, a su casa, y él tenía un nacimiento, y encima del nacimiento había una cruz con el Cristo crucificado. Yo le decía, ¿y eso qué es? Dice, es que mira, él nació para esto, para que hoy esté aquí yo festejando esta Navidad. Y esta Navidad es el producto de la paz, del amor, de la buena relación, del testimonio que damos. Él murió para hacer esto. Y mi papá lo pone para recordar que esto que está aquí va a ser eso. Hermano, nosotros no recordamos la palabra. Y si tú vienes a Deuteronomio, casi en todo Deuteronomio te dice, recuerda que yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto. Recuerda que yo soy esto. Recuerda que yo soy lo otro. Y ahora durante mi devocional estaba leyendo a José precisamente en el capítulo 39 y dice José, no hay nadie más grande que yo en esta casa. Todo se me ha sido dado, excepto tú, cuando la mujer quería que la tocara. Y le dice, ¿cómo haré este gran mal y pecar contra Dios? José, este José y todos los hombres de la palabra han recordado la palabra de Dios para poder después vivir la palabra que ellos recuerdan, hermano. ¿Cómo nosotros nos defendemos del ataque del mundo, de la carne, del enemigo, si no conocemos esta promesa, si no creemos esta promesa? Si no creemos que Él vino y murió para esto, para hacerte libre de ¿qué? De tu pecado. Desafortunadamente nosotros queremos ser librados del infierno, queremos ser librados de la enfermedad, queremos ser librados de todo menos de nuestro pecado, hermano. Queremos a ese niño ahí, pero no convertido en tu Señor, porque hay que obedecerle y hay que dejar todo lo que nos gusta. No queremos que nos libre del pecado,
Pero tú vas a poder llegar al cielo, hermano, sin dinero, sin fama, sin un gran nombre. Tú vas a poder llegar al cielo sin absolutamente nada, hermano. Pero no puedes llegar al cielo, hermano, sin Cristo. Y Él a eso vino, a perdonarte primeramente tu pecado para poder después hacerte salvo, para poder después justificarte, para poder después redimirte y luego santificarte y luego llevarte con Él a gloria. No puedes, hermano, sin perdón de pecado. Aquí mismo, nosotros podemos ver en el versículo 21 ahora, que nos dice: y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre José, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El versículo 21 es interesante, hermano, porque nos muestra 3 verbos con 3 sujetos. María va a dar a luz un hijo, José va a llamar por nombre a Jesús y Jesús va a salvar al pueblo de su pecado. El papel de María, si lo pudiéramos decir de esta manera y sin menospreciarla, es sencillo y francamente pues no está en sus manos. El papel de José, hermanos, es extremadamente significativo porque cuando José nombra al niño Jesús, él lo reclama como suyo. Al nombrarlo José, declara legalmente a Jesús como su hijo, como hijo de David y como heredero al trono. Y he aquí la respuesta de nuestra siguiente pregunta. ¿Por qué a Jesús se le llama hijo de David? Porque cuando José reconoce a este niño, en automático le da derecho a la herencia de David, le da derecho a que sea hijo de David y al heredero del trono. José renunció a él cuando aceptó por obra y gracia del Espíritu lo que ya se le había revelado. A nosotros nos dicen, hay que ir a las 9 de la mañana a la iglesia, está haciendo mucho frío, hermano. No lo acepto. Tenemos que ir y compartir con los hermanos para llevar algo. No quiero. Ya es muy tarde. ¿Cuánto conoces a tu Dios para que renuncies a ti? ¿Estás consciente de ese sacrificio para que renuncies a ti? Porque cuando nosotros venimos y leemos historias, hermano, aquí José, María, Pedro, Pablo, y los crucificaron y les cortaron la cabeza y los aserraron por la mitad. Se la jugaron esos manes, ¿eh? ¿Y nosotros? Es un testimonio escrito para que tú vivas conforme a ese testimonio, conforme a lo que hace el poder del Espíritu Santo en tu corazón. Lo haces, lo tienes, lo sientes, lo vives. Porque José hizo esto. Renunció a él, adoptó al niño, lo presentó como de él, lo registró como de él y en automático le da derecho a ser heredero del trono de David y a ser llamado hijo de David. Y si tú recuerdas, en algunos de los demás evangelios le dicen José, hijo de David. Ese es el nombre que se le da a través del sacrificio que hizo José. Le pondrás por nombre Jesús. El nombre de Jesús, hermano, tiene un significado mucho más obvio en el hebreo que en el griego. Jesús es una versión aramea del hebreo Josué, ambas construidas sobre el verbo salvar o liderar. José y Josué están cimentadas o construidas en un verbo que es salvar o liberar. El significado completo de Josué o Jesús destaca también como Yahweh, como el Salvador. Yahweh, conocido en el Antiguo Testamento, nos dice que es, a nuestra traducción, Él salvará. También nosotros podemos ver que este niño no ha nacido de una simiente humana, como decía Génesis, sino de la simiente, nació de una simiente humana, pero es de la simiente de la mujer y no de la simiente de varón. Este niño debe estar en la línea de David, el rey, y este niño debe ser llamado Yahweh, Jesús. Él salvará, porque nos dice que va a venir para salvar a su pueblo de sus pecados, porque este niño quien salvará a su pueblo de estos mismos. Pero también aquí nosotros podemos ver que el ángel nos dice que Jesús salvará a su pueblo del castigo de sus pecados, aunque sabemos que lo va a hacer también, sino de los pecados mismos. También vemos que esto es más que una expiación, que tampoco es menos.
Sabemos que este romperá, deshará y revertirá la maldición del pecado. ¿Cómo? A través de su perdón. Y esta es la razón por la cual José, hermanos, debe tomar a esta mujer como su esposa. El hijo que lleva en su vientre es la simiente prometida. En Génesis 3:15, la simiente de la mujer. María sabía esto, José sabía esto. Por eso la insistencia de nuestro pastor, de nuestros hermanos que nos instruyen, que nos predican, que nos llaman, hermano, lee la palabra. Hermano, conoce la palabra. Pero no la leas o no conozcas la palabra para debatir con alguien más, para que vean que tú sabes mucho. Hazlo con humildad, como Él lo hizo. Hazlo con amor, con reverencia al Señor. En esta Navidad no vayas y contiendas con tu gente. Muéstrales el amor de Cristo a través del Evangelio, de dónde te sacó. Y te dicen, es que tú antes, en mi caso, pues si tú eras bien un borrachote y fumador, y sí era, y el Señor me salvó. Y hoy puedo compartirte contigo esto. Yo creo en esa palabra. Y cuando la tentación viene, digo lo mismo que José: Señor, ¿cómo haría este mal después de todo lo que me das? Recuerdo lo que el Señor ha hecho por mí, no nada más en lo material, hermano. Paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, dominio propio, que es el que más nos consume. Recuerda lo que el Señor ha hecho por ti y vive de esta manera, hermano. También nosotros podemos saber aquí que este niño vendría y salvaría al mundo de sus pecados. Hermano, por amor a Dios, no le compartas a la gente que Él vino a darte riqueza, que Él vino a quitarte de los problemas. Él no vino a eso. Él vino a salvarte de tus pecados. Y la paga del pecado es la muerte, y es la condenación eterna, y es la separación de la gracia del Señor, y es una condenación. Hermano, comparte esto con la gente. Él no vino a darte riqueza, Él no vino a salvarte de la enfermedad, Él vino para salvarte del pecado. Ahora, nosotros sabemos también a través de la palabra, Mateo 6:33, que dice: pero busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Yo no digo que no pueda ser. Tal vez el Señor lo haga, tal vez el Señor restaura tu matrimonio después de que fuiste infiel, después de que pecaste, después de que maltrataste, después de que lastimaste. Pero primero tienes que arrepentirte. Si no te arrepientes, ¿de qué te va a salvar el Señor, hermano? Y en muchas ocasiones decimos: híjole, pobrecito Jesús, vino en vano, porque yo soy tan bueno. Yo no he matado, yo no he violado. De repente robo cuando me roban o me cobra los chinos, como dicen por ahí. Él me robó primero. Hermano, busca primero el reino de Dios. Y el reino de Dios nos dice: ama a quien te odia, camina la milla extra, dale la capa al que te pide la túnica. Ese es el amor de Dios. Porque tú y yo no merecíamos absolutamente nada, hermano, y Él descendió del cielo porque vio la necesidad en ti y en mí de un Salvador, de perdón de pecados. Tú, cuando miras la necesidad en tu hermano, ¿cómo la suples? Lo escuchas cuando menos. O lo interrumpes para decirle: sí, pero mira, yo sé esto. Compartes verdaderamente su dolor y le dices: mira, hermano, no estoy de acuerdo contigo, pero te entiendo, porque durante un tiempo pasé, viví. Pero mira, vamos a orar. No, hermano, fíjate que fulana, no, hombre, chavala, y yo sé más cosas, fíjate. ¿Cómo vives esta palabra, hermano? Entonces, Él vino para salvarte de tu pecado y de mi pecado. Y puede darte lo que te dije ahorita, hermano, puede restaurar. Porque es un Dios de amor, de paciencia, de misericordia, de gracia. Pero busca primero el reino de Dios. Nosotros buscamos las añadiduras y luego después, si Dios quiere, y hasta lo decimos, hermano, no, si Dios quiere, voy a la iglesia. Primero hay que ir a trabajar, a generar. Y ese trabajo viene de Dios. Y luego te quejas: es que no oro porque los niños, y esos niños vienen de Dios. Y luego se te mueren y andamos a llorar y llore. Y luego se van, pasan lo que pasan, y tú en esta Navidad no tuviste el valor de mostrarle la palabra, el valor de compartir el Evangelio, el valor de que aunque te humillen, se burlen, te digan cosas, compartes el Evangelio. Ese es tu regalo más grande para tu familia esta Navidad. Que sepan que hay un Salvador,
que murió por ti y por mí para perdón de pecados y para restaurarte ante la presencia de su Padre. Hermano, también nosotros podemos ver aquí, en el versículo 22, cómo nosotros nos muestra, permítame tantito, todo esto sucedió para que en el cumplimiento del Señor, versículo 22, perdón, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Traducido significa Dios con nosotros, la porción que leía el hermano ahorita. Entonces, si nosotros podemos ver hasta esta parte, el ángel termina su revelación y Mateo sustenta esta revelación con Isaías. Esto es para que se cumpla lo que el Señor dijo. Es importante ver cómo Mateo hace una distinción entre lo que el ángel acaba de revelar a José y lo mostrado hace 700 años aproximadamente a través del profeta. Mateo leyó y se sometió a la profecía de Isaías. No porque viniera de Isaías, hermanos, sino porque las palabras vinieron de Dios a través de Isaías. Nosotros no nos sujetamos al pastor o a los que nos enseñan porque es el pastor, sino porque esa corrección viene a través del Espíritu Santo al pastor para enmendarnos en nuestro camino, hermano. Dice que de todas las profecías mesiánicas que se han leído o que se han dado en el Antiguo Testamento, Mateo eligió Isaías 7:14. ¿Por qué, hermano? Porque señala Isaías el punto principal, que era conectar a Jesús en la línea de David. Y ese es el contexto de Isaías. En el contexto de Isaías 7, el reino de acá se va amenazado, el reino de acá se ve amenazado por dos enemigos que se unen para destruir su reino, la casa de Israel y de Aram, lo voy a parafrasear únicamente, y acabar con la línea davídica, o sea, la descendencia de David. Isaías es enviado para animarlo y decirle que no pasaría que esto no pasaría a menos de que él creyera. Esta es una amonestación directamente a Isaías, pero también se extiende a toda la casa de David, es decir, la línea davídica. Y nos dice aquí que el niño se llama Emmanuel. Transliterado a nuestro español se dice que es con nosotros Dios o Dios con nosotros. Sin embargo, este niño, que se supone que es el cumplimiento de la línea davídica, no nace en un contexto, hermano, o en un esplendor real, sino en un contexto o en un entorno de vagabondeo en el desierto o por el desierto. ¿Qué quiere decir? El ángel ya vino y hizo la revelación, ya habló con María, ya habló con José, ellos ya lo aceptaron, lo comenzaron a vivir. Después de esto, Mateo hace mención con respecto a la profecía de Isaías, y esto es para unir lo que iba a ser, lo que es el Jesús, el nacimiento del Señor Jesús, con lo que se ha profetizado más o menos 700 años antes. Y dice aquí que Emmanuel es Dios con nosotros. Y Dios con nosotros lo podemos ver también en Lucas 2:11, que dice: porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Que el Señor había estado en medio de su pueblo en el arca se establecía y toda la comunidad se establecía o se formaba alrededor de él. El arca estaba en medio. Pero este Emmanuel con nosotros, como se hace esta declaración, es directa, es única. O sea, Dios estará contigo. Dios es profetizado, el Señor Jesús es profetizado, Emmanuel con nosotros. Es una unión con nosotros, en nosotros, dada a nosotros. Eso es Emmanuel con nosotros. Por eso la necesidad de ver estos versículos. El punto de Isaías es Acaz no caería en la amenaza actual de la invasión,
pero Dios cumpliría la promesa de David. Pero en cuanto a la casa de Acaz, caería. Sí, pero la simiente verdadera no caería, no crecería en el palacio, sino en la pradera. Mateo puede comprender Isaías 7 de esta manera. Dice que María es la virgen profetizada a Acaz, el niño dentro de ella, el niño dentro de ella es el niño que nace en la línea de David, pero no en el palacio de David. Este niño es el cumplimiento literal de la presencia de Dios en Israel, porque él fue engendrado por medio de Dios, el Espíritu Santo. Este Dios con nosotros es ese significado. Entonces, todas estas piezas, hermano, comenzaban a encajar en la mente de José. Es decir, José tenía y esperaba, tenía conocimiento y esperaba esta profecía. En muchas ocasiones, yo creo, me atrevo a decirlo de esta manera, ellos pensaban y creían y sabían de esta profecía, pero no sabía que iba a caer en ellos. Nosotros somos lo peor del mundo y nunca pensamos que vamos a ser escogidos para compartir esta palabra. Créelo, hermano, así sucederá, al menos en mi caso. Pero necesitas tener conocimiento, necesitas creer, y después de creer necesitas comenzar a vivir. Avanzo porque el tiempo se nos va, pero rápido. Versículo 22, Isaías. Ok. Aquí. Versículo 23. Seguimos con respecto a Acaz. Dice que dentro de esta profecía, perdón hermano, dice que dentro de esta profecía Acaz revela su incredulidad en los siguientes versículos. Yahweh, no Isaías, le ordenó a Acaz que pidiera una señal y Acaz se niega en los versículos 10 al 12. Acaz es reprendido en el versículo 13, pero es reprendido como una señal para toda la casa de David. Dice que la señal no es para acá, ya lo habíamos mencionado, sino para toda la línea davídica. También hemos visto el comentario que hace Mateo con respecto a esta profecía. Y con respecto a esta profecía nosotros podemos ver en Isaías 43:2 que dice: mas ahora así dice el Señor tu creador, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos yo te anegaré. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama te abrazará. Esto viene en el versículo 24. ¿Por qué? Porque dice: y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando el Señor hace estas promesas, el Señor nos permite a nosotros saber que Él estará con nosotros. En muchas ocasiones, si tú lees esta parte o esta porción de la palabra, dicen que el fuego no te quemará, que el agua no te ahogará, que, hermano, ¿por cuántas dificultades has pasado? ¿Y crees que Dios está contigo? Nosotros lo podemos ver de esta manera. Dice: su gloria de Dios mora en medio de Israel, en el tabernáculo, como lo habíamos dicho. Jesús, el cumplimiento completo y definitivo de la promesa de Emmanuel, comisionará a sus apóstoles y adelantará a su iglesia con la promesa, o enviará a su iglesia con la promesa: yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo.
Cuando nosotros podemos leer esto, sabemos que Emmanuel es con nosotros. Por eso decía ahorita, José entendió esto. Y como José entendió esto, el versículo 24 nos dice, despertó José del sueño como hizo el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. ¿Qué quiere decir? ¿Otro día, hermano? ¿O a la semana? ¿O a los 20 días? Inmediatamente de que el ángel le dijo y le dio la instrucción, José, en vez de llevar esa carta de repudio a María, la aceptó como su mujer. Avanzo, hermano. El versículo 27 dice, y la conservó virgen hasta que dio a luz a un hijo y le puso por nombre José. Si nosotros vemos y ponemos atención, el ángel nunca le dice a José que la conserve virgen. Mas José, dentro de su conocimiento de esta profecía, nunca la tocó hasta después de ¿qué? De que el niño naciera. José sabía esto, hermano, y José se abstuvo de conocer a María, su mujer, por temor, por honra y por hacer lo que el Señor ya había mandado, tanto en la escritura pasada como en el mandamiento del ángel. José no sabía nada de esto, como habíamos dicho, hasta que le fue revelado. José cambió su plan, José murió a sí mismo, José tuvo en obediencia a primera hora lo que se le había encomendado. José conocía la palabra, María conocía la palabra, recibieron lo que había sido dado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo proclamó y dio a voces que Él sería el perdón de nuestros pecados. Y José, fiel a esta palabra y conociendo esta palabra, se mantuvo en obediencia. ¿Para quién? Para con Dios y por medio del ángel de lo que se le había dicho. Cierro con esto, hermano, únicamente. José cambió sus planes cuando el ángel le habló y él creyó el mensaje que se le había dado. ¿Dónde nos encontramos nosotros, hermano? Si Dios ya ha sido revelado, ya se nos ha revelado a través de su obra de redención en la cruz, lo creemos. Le hacemos caso. Vivimos conforme a esto. Ciertamente Jesús nació, pero como ya lo había dicho, creció, vivió una vida perfecta, murió en la cruz, resucitó al tercer día y volverá. ¿Lo crees, hermano? ¿Lo vives? Y si es así, ¿cómo lo estás viviendo? ¿En negación a ti mismo y a tus planes, como lo hizo José? ¿Has rendido tu voluntad a Dios o sigues en obediencia al mundo, como había compartido ahorita, a tu carne o a Satanás? Hoy, hermanos, la invitación es clara a través de esta porción. Queda en el Señor Jesús. Mira la cruz, contempla su sacrificio y arrepiéntete. Y después de arrepentido comienza a vivir como Él ordenó. Vamos ahora. Señor, gracias Padre Todopoderoso porque eres infinitamente bueno. Gracias porque estás aquí, gracias porque a pesar de lo que somos, Señor, tu gracia y tu misericordia sigue para con nosotros. Gracias porque a través de esa gracia, Señor, nos permites volver, Señor. Gracias por la salvación, gracias por el dolor, gracias por cada necesidad, Padre Todopoderoso. Gracias por lo que has puesto en nuestra casa, en nuestra mesa, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, Señor, que es el regalo de salvación a través del sacrificio de tu Hijo. Ahora, Señor, permítenos ser unos oidores, pero también unos hacedores, Señor, en obediencia, en humildad, en amor, Señor, rindiendo nuestra vida, Padre Todopoderoso, después de ese sacrificio, en agradecimiento que has hecho por nosotros. Bendícenos, Padre, guárdanos de todo mal. Y llévanos, Padre Santo, en cada palabra y en cada conocimiento que se nos ha impartido, Señor, a ti y a tu camino. Permítenos arrepentirnos, Padre Santo, en espíritu y en verdad, para ser merecedores, Padre Santo, junto contigo, de esta salvación, mi Dios. En nombre de nuestro Señor Jesús es que te lo pedimos. Amén. Amén.